Capital Global con René Palacios. Sean ustedes bienvenidos a esto que es Capital Global. Estamos en Efecto Televisión, estamos en Capital Media. Mi nombre es René Palacios y como siempre le agradezco enormemente que me acompañe. Dentro de la trayectoria histórica de Nicaragua, un personaje inauguró una de las dictaduras dinásticas más sanguinarias que han existido en el continente. Ese personaje fue el artífice de la muerte a traición del gran héroe nacional nicaragüense Augusto César Sandino, y su apellido quedó tatuado a sangre y fuego en el alma de generaciones. Se trata de Anastasio Somoza García. Anastasio Somoza García, Tacho, fue presidente de Nicaragua en dos periodos, de 1937 a 1947 y de 1950 a 1956. Fueron 16 años en el cargo y los ejerció con un poder dictatorial. Fue hijo del senador Anastasio Somoza Reyes y Julia García. Comenzó como empresario sin mucho éxito y después se dedicó a la política. Ascendió rápidamente por su matrimonio con Salvadora de Baile, de una acaudalada familia. Tuvieron 3 hijos, Lilian, Luis y Anastasio. Antes de casarse tuvo otro hijo, José R. Somoza, con Claudia Rodríguez. Después de la intervención estadounidense en su país, fue parte de la rebelión y se ganó la confianza de los principales dirigentes de la Unión Americana. Apoyó la campaña de Juan Bautista Sacasa a la presidencia y por presiones de la embajada norteamericana, nombró a Somoza García como director de la Guardia Nacional Nicaragüense. Ordenó el homicidio del general Augusto C. Sandino, fundador del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, y posteriormente realizó el golpe de Estado forzando a Juan Bautista Sacasa a dimitir. La invitación que recibió en 1939 por parte del presidente Franklin Delano Roosevelt lo afianzó. Luego de esto creció su poder político, lideró una revuelta que derrocó a Juan Bautista Sacasa, su tío político. Ocupó la presidencia por casi 2 décadas con el apoyo de Washington. Mediante la represión y persecución política amasó una gran fortuna, era dueño del 50% de las tierras cultivables de la nación y llevó a su familia a ser una de las más acaudaladas en América Latina. En abril de 1954, un grupo de exoficiales de la Guardia Nacional planearon una emboscada en la carretera panamericana en Managua, pero el plan no tuvo éxito. Para septiembre de 1956, Somoza García fue blanco de un atentado por parte del poeta Rigoberto López Pérez durante una fiesta en la Casa del Obrero en la ciudad de León. Somoza García fue ingresado a un hospital. El 24 de septiembre de 1956 lo operaron, pero los doctores le pusieron anestesia general y no local. Al padecer diabetes y obesidad, Somoza García quedó en coma. Desarrolló una encefalopatía metabólica severa y 5 días después murió. Miguel Ángel Ramírez, Capital Media. El gobierno absolutamente tiránico de Anastasio Somoza García, de Tacho pues, le seguirían a las dictaduras no menos brutales de sus hijos Luis Somoza de Baile, que gobernaría de 1956 a 1963, y Anastasio Somoza de Baile, que lo haría de 1963 a 1979, siempre hay que decirlo, con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos de América y siempre defendiendo sus intereses. En aquellos años de Guerra Fría, a la dictadura somocista se opondría una organización guerrillera de corte marxista apoyada por Cuba e indirectamente por la Unión Soviética, denominada Frente Sandinista de Liberación Nacional, en cuya cúpula dirigencial ya desde épocas muy tempranas se encontraba el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra. Ahí fuimos a la tortura y lo que era llegar por primera vez a la presidencial. O sea, cuando nos llevaban esos vehículos de la seguridad de Somoza, íbamos subiendo la loma, trepándose la curva. En ese momento uno va lleno realmente de un temor. Dice, bueno, ahora me viene la tortura, me pueden matar. Entonces sabíamos lo que era la dictadura de Somoza. Y sí, así de cruel era la dictadura somocista. Ante los embates militares de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el régimen de Somoza oponía un discurso que tristemente se parece y mucho al que suelen esgrimir todos los autócratas sin importar su signo ideológico cuando su gobierno se ve amenazado. En aquella circunstancia histórica, así hablaba Anastasio Somoza de Valle. Mi gobierno garantiza el orden, la paz y la estabilidad social, pese a que fuerzas extrañas propician el desorden, atentando contra la tranquilidad y bienestar del pueblo nicaragüense. Lo cierto es que en el año de 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional se alzaría en Nicaragua con la victoria militar. Una victoria que por lo demás resultó inspiradora para la izquierda no solo hemisférica, sino mundial, y de ella se derivarían a poco más de 11 años de gobierno en los que una constante para el gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega sería la lucha frente a la llamada contra nicaragüense, un ejército guerrillero financiado por el gobierno de Estados Unidos que buscaba impedir la consolidación del marxismo en América Central.
central. La existencia misma de la contra nicaragüense se traduciría en un escándalo que estuvo cerca de costarle la destitución al presidente Ronald Reagan. Se llamó contra o resistencia nicaragüense a los grupos insurgentes financiados por Estados Unidos que intentaron derrocar al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobernó Nicaragua después del derrocamiento de la familia Somoza en 1979. Su líder principal fue el coronel Enrique Bermúdez Varela y llegó a tener más de 20,000 combatientes. Los grupos estaban unidos por su oposición a los sandinistas, recibían asesoramiento del personal de la CIA y centros de detención clandestinos de gobiernos dictatoriales que apoyaban a Washington en la Guerra Fría. Intervino en acciones de guerra de guerrillas contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega para desestabilizarlo y derrocarlo. La llamada Revolución Sandinista representaba un peligro para los intereses estadounidenses en Centroamérica. Durante el mandato de Ronald Reagan, en la década de los 80, el apoyo se incrementó. Para 1985, las fuerzas contrarrevolucionarias sumaban entre 10,000 y 15,000 integrantes. En 1986 estalló el escándalo Irán-Contra, también conocido como Irán Gate, cuando se descubrió la venta de armas de manera ilegal a Irán para conseguir financiamiento a los Contra, en una etapa en la que la República Islámica estaba en guerra con Irak, país apoyado por Washington. Comenzó el 5 de octubre de 1986 cuando el Ejército Popular Sandinista derribó un avión de transporte estadounidense que sobrevoló espacio aéreo de Nicaragua. Fue capturado uno de sus tripulantes y único sobreviviente, Eugene Hasenfuss, que admitió que trabajaba para la CIA. Un mes después, un periódico libanés, Ash-Shira, publicó el caso de la venta de armas. Para finales de ese mes, el presidente Ronald Reagan reconoció que los dos casos estaban relacionados. Eso derivó en la creación de una comisión especial del Senado estadounidense para indagar lo ocurrido. El entonces director de la CIA, William J. Casey, admitió que era consciente de que las acciones de la agencia eran para financiar la contrarrevolución nicaragüense. Eso en declaraciones hechas en febrero de 1987. Un mes después, el presidente Reagan dio un mensaje por televisión desde el despacho oval de la Casa Blanca para informar a los ciudadanos. El escándalo afectó su popularidad. Se estima que Estados Unidos gastó en el apoyo a los Contra más de $300 millones. Miguel Ángel Ramírez, Capital Media. La lucha contra la contra nicaragüense estuvo presente pues a lo largo de los primeros años del gobierno sandinista, factor que se uniría a otro elemento fundamental para entender el futuro político inmediato que viviría Nicaragua, es decir, la irrefrenable corrupción que caracterizó a la administración pública durante esos primeros 11 años de gobierno de Daniel Ortega. Y el resultado fue que en las elecciones presidenciales celebradas en 1990, por la vía de las urnas, el sandinismo se vio obligado a abandonar el poder. Al gobierno nicaragüense llegaría Violeta Barrios, viuda de Chamorro. Y quiero ratificar ahora que haré honor a mi compromiso de lograr la reconciliación nacional, porque solo así podremos tener paz y bienestar económico. Lo cierto es que tanto en los gobiernos de Violeta Barrios como en los de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños no se logró la reconciliación y mucho menos el bienestar material para el pueblo nicaragüense, todo lo cual abrió la puerta al regreso al poder en 2007 por la vía democrática y siempre bajo la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, y en esas estamos. Esto es Capital Global, vamos un corte, pero no se vaya, regresamos con mucho más. Continuamos.